Hola señores, amigos, por no dejar, hoy es el lunes 24 de agosto de 2026, yo me encuentro en Madrid, son las 23:49, 11:49 pm, 23:49. Tengo un ventilador encendido, en realidad necesito dos, pero si dejo los dos no se me va a escuchar, ¿no? Para quienes vean el video. Ayer para otro canal se me olvidó apagar el ventilador turbo y bueno, voy a tener que regrabar porque se escucha bastante mal, ¿no? No, se escucha, pero el ruido de fondo es bestial. No sé si... Bueno, tengo un amigo que sabe quitar el ruido de fondo, pero bueno, está de vacaciones. Bueno, estos videos sobre historia de la integración europea los comencé a hacer. Van 11, este será el número 12. No sé si son útiles para alguien, pero bueno, ya que lo comencé, lo termino. Y saludos a mis compañeros de LUNET y espero que todos salgamos bien en esta asignatura. Bueno, voy a grabar un primer video sobre el acta única. Estoy deshidratada. Este año el calor, bueno, hacia la Unión Europea, video número 1 sobre el acta única. Bueno, a mediados de 1984 existía un consenso generalizado en torno a la idea de actualizar e integrar los diversos tratados comunitarios mediante un acta única. El Consejo Europeo que se celebró en Fontainebleau del 24 al 26 de junio de 1984 fue un auténtico relanzamiento de la política comunitaria al fijar, por ejemplo, entre otras cosas los procedimientos presupuestarios. François Mitterrand, que lo presidía por turno, y el canciller alemán Helmut Kohl, una figura clave en la integración europea, mantuvieron la larga tradición de colaboración de sus países en las instituciones europeas, es decir, Francia y Alemania, para sacar adelante un paquete de medidas que ya se habían planteado sin éxito en el Consejo de Stuttgart. Así se tomó la decisión, se tomaron varias decisiones. La primera, voy a enumerarlas, y no las voy a decir todas, pero las más importantes. Bueno, la primera, se toma la decisión de que la devolución al Reino Unido de parte de su contribución, el llamado cheque británico, en este canal está lo que es el cheque británico en videos anteriores, que la devolución al Reino Unido de parte de su contribución, el llamado cheque británico, no aumentara la contribución de la República Federal de Alemania, que ya realizaba la mayor aportación al presupuesto comunitario. Esa fue una de las decisiones. Decisión número 2. El presupuesto comunitario se incrementó con una mayor aportación del IVA, que pasó del 1 al 1,4% de lo recaudado en cada país por ese concepto, por el concepto de valor de impuesto al valor agregado. En tercer lugar, se redujeron las partidas de la PAC, Política Agraria Común, a fin de que no tuviera tanto peso en el gasto. En cuarto lugar, se acordó la formación de 2 comités ad hoc para estudiar propuestas concretas. Estos comités fueron el Comité de la Europa de los Pueblos y el Comité de Reforma Institucional. Vamos a hablar del Comité de la Europa de los Pueblos. Ya, es que estoy totalmente deshidratada y tomo líquido.
Bueno, el Comité de la Europa de los Pueblos se ocuparía de las medidas para familiarizar con la identidad europea y la idea de la Unión Europea a una ciudadanía que percibía la política comunitaria como algo lejano, cosa de políticos y de eurócratas, pero a la que las decisiones tomadas por estos en Bruselas y Estrasburgo afectarían cada vez más. Bueno, las conclusiones de este comité fueron presentadas en Milán el 29 y 30 de julio de 1985. Con fecha de 29 de marzo ya se había entregado un informe llamado La Europa de los Ciudadanos, o el informe Adonino, porque el Comité de la Europa de los Pueblos estuvo presidido por un italiano de apellido Adonino. Entonces el informe La Europa de los Ciudadanos, del 29 de marzo, presentado en Milán el 29 y 30 de julio de 1985. Abordaba el tema de la ciudadanía europea y proponía medidas de muy diversa índole para estudiar la identidad comunitaria. Voy nuevamente a enumerar. Por ejemplo, 1. Objetivos comunes para los sistemas educativos. Yo creo que eso se ha cumplido a nivel universitario con el Plan Bolonia, pero no estoy tan segura que se haya cumplido en primaria, secundaria y bachillerato. Bueno, entonces el primero, objetivos comunes para los sistemas educativos, bueno, anticipando lo que sería el modelo Bolonia de enseñanza superior, ¿no? En segundo lugar, el pasaporte europeo, la televisión sin fronteras, otra de las cosas que se propusieron, ¿no? La creación de selecciones deportivas europeas, ya perdí la cuenta de por qué número voy. La adopción de la bandera azul con 2 estrellas amarillas. Y la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven, adoptada en 1972 por el Consejo de Ministros como himno de la Comunidad Europea. Todavía estamos en Comunidad Europea, en las 3 comunidades, SECA, Euratom y de la Comunidad Económica Europea. Lo de la Oda a la Alegría de Beethoven, bueno, es una seña identitaria, ¿no? Que se quiso tomar como seña identitaria. Bueno, esto respecto al Comité de la Europa de los Pueblos, ¿no? El Comité de Reforma Institucional, por otra parte, estuvo integrado por representantes gubernamentales y comisarios europeos. Se dedicó a estudiar la reforma de las instituciones comunitarias y su engarce con la cooperación política. De ahí surge un comité surgido de la Conferencia de Mesina que recibió el nombre de Comité SPAC II. En estos videos hemos hablado del Comité SPAC I. Y también se le llamaba Comité Doge, no Dodge, Doge, D-O-O-G-E, que era el apellido del irlandés James Doge, que lo presidía. Bueno, este Comité de Reforma Institucional presentó un informe también ante el Consejo Europeo de Milán en julio del 85. Vamos a ver si aquí logro mantener el orden de las cosas principales de las medidas principales que tomó este comité.
Bueno, en primer lugar, la reforma de las instituciones comunitarias, admitiendo en su seno al Consejo Europeo, no Consejo de Europa, que sigue existiendo y sigue sin pertenecer a la Unión Europea. Admitir en su seno el Consejo Europeo, pero reduciendo los poderes de este con un incremento del control del Parlamento. En segundo lugar, la culminación de la unidad económica y del sistema monetario europeo y la cooperación tecnológica. En tercer lugar, la armonización jurídica, la creación del espacio social europeo y una política medioambiental común. En cuarto lugar, la formalización de la cooperación política con la creación de un secretariado y la ampliación de su ámbito mediante la inclusión de las políticas de seguridad continental, cuyo eje debería ser la Unión Europea Occidental, una alianza militar entonces prácticamente inoperante. El Consejo de Milán, después de estos dos comités, aprobó 3 asuntos de gran relieve. Por una parte, el libro blanco sobre la culminación del mercado único, elaborado por la Comisión Europea bajo la supervisión de su presidente, Jacques Delors, y que proponía 282 medidas. Por otro lado, los ya citados informes Adonino o SPAC 2, Adonino, el informe Adonino, que también se llamaba, ese informe también se llamaba la Europa de los Ciudadanos. Entonces, y él también, es decir, los ya citados informes Adonino, es decir, la Europa de los Ciudadanos, informe que produjo el Comité de la Europa de los Pueblos, y el informe Dodge, no sé cómo pronunciarlo, para que no parezca que digo Dodge, que es el resultado del Comité de Reforma Institucional, también llamado SPAC 2, ¿no? Entonces, los ya citados informes Adonino y Dodge sobre la Europa de los Ciudadanos y la Unión Europea. Ahora, en este último asunto surgieron disensiones en torno a la reforma de las instituciones y a la asunción de las políticas de seguridad y defensa. Y estas disensiones son importantes. Disensiones en torno a la reforma de las instituciones, que creo que hoy en día está más o menos superada, pero disensiones en cuanto a la asunción de políticas de seguridad y defensa, tema que hoy en día todavía está sobre el papel, y estamos en este video en el 85, estamos en el 2026, y todavía no están claras las políticas de seguridad y defensa de la Unión Europea, según mi modesta opinión. En estos temas, Dinamarca, Grecia, Irlanda y Reino Unido ponían serios obstáculos. Finalmente, el Consejo de Milán, encomendar la redacción del acta única a una conferencia intergubernamental, CIG. Además de los tratados, en la conformación de la Unión Europea hubo muchísimas conferencias intergubernamentales y podría seguir habiéndolas, igual que los tratados. Porque esto es algo que sigue. La integración europea no está terminada, ¿no? La conferencia intergubernamental se reunió en Luxemburgo el 9 de septiembre de 1985. La integraban los ministros de Asuntos Exteriores y representantes de las comunidades, las 3 comunidades europeas, ¿no? Euratom, SECA y Comunidad Económica Europea. Y en esta reunión jugó un papel fundamental Jacques Delors. Mediante esta conferencia, mediante sendas comisiones, buscaba unificar los dos procesos, ¿no? Las comisiones eran la Comisión de Reforma Institucional de las Comunidades Europeas, por supuesto,
y la otra era la de desarrollo de la cooperación política. Ahora, el resultado de esto fue el proyecto de Acta Única Europea. Se presentó en el Consejo de Luxemburgo el 2 y 3 de septiembre de 1985. El primer Consejo de la Europa de los 12, porque ya estaban en ese consejo España y Portugal dentro de la Comunidad Económica Europea o las comunidades. El acta fue rubricada en la capital del Gran Ducado de Luxemburgo el 17 de febrero, pero solo por 9 países. Surgieron problemas en la ratificación de Dinamarca, Italia y Grecia. Ahora, hubo una consulta popular en Dinamarca, un referéndum, celebrado el 27 de febrero del 86, 10 días después de la ceremonia de Luxemburgo, y fue favorable al acta única, con solamente el 56,2% de los votos, pero fue favorable. Al día siguiente, los 3 gobiernos, Dinamarca, Italia y Grecia, estamparon su firma en el acta en un acto solemne celebrado en La Haya. Luego hubo problemas con la República de Irlanda. El gobierno de Dublín convocó un referéndum para introducir una enmienda a la Constitución irlandesa que le permitiera firmar el acta. La Constitución de la República de Irlanda, digamos que no permitía firmar un acta semejante, ¿no? Hubo que modificar la Constitución de la República de Irlanda. Celebrado este referéndum para modificar la Constitución el 27 de mayo de 1987, la consulta arrojó un resultado favorable a la enmienda con un 69,9%, casi 70%. Y el acta única entró en vigor, por lo tanto, el 1 de julio de 1987. El acta única no creaba aún la Unión Europea. Habría una etapa transicional. Ahora está de moda todo lo que es transicional. En Venezuela se va a aplicar la justicia transicional, porque hay una transición. Bueno, el presidente de la Comisión Europea, Delors, dijo textualmente: el acta única es la obligación de realizar simultáneamente el gran mercado sin fronteras, más la cohesión económica y social, una política europea de investigación y tecnología, el reforzamiento del sistema monetario europeo, el comienzo de un espacio social europeo y de acciones significativas en materia de medio ambiente. Bueno, hubo modificaciones institucionales. Vamos primero con las modificaciones institucionales. El acta incluía por primera vez un documento con rango de tratado. Incluía en un documento con rango de tratado, incluía por primera vez al Consejo Europeo. Ojo, Consejo Europeo, no Consejo de Europa, que no pertenece a la Unión Europea y sigue existiendo. Bueno, y decía, respecto al Consejo Europeo, reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, así como al presidente de la Comisión Europea. Son asistidos por los ministros de Asuntos Exteriores y por un miembro de la Comisión. El Consejo celebraría sus sesiones semestralmente. El acta fortalecía los mecanismos de voto por mayoría cualificada en el Consejo de Ministros, con un número de votos en función de la población, a fin de limitar el ejercicio del veto por los miembros y garantizar un mayor poder decisorio a los grandes estados. Preveía la creación de un tribunal de primera instancia, que fue operativo desde 1989, competente en los procesos incoados a petición de ciudadanos y empresas, a fin de aliviar la carga del Tribunal de Justicia Comunitario, que en adelante asumiría básicamente los procesos entre estados.
Es decir, se crea el Tribunal de Primera Instancia para aligerar la cantidad de casos que tenía que procesar el Tribunal de Justicia. Entonces el Tribunal de Justicia queda para los procesos entre los diferentes estados que pertenecen a las comunidades europeas y de los problemas, de los pleitos de ciudadanos y empresas, se ocupa el Tribunal de Primera Instancia. La Comisión Europea, y seguimos con las modificaciones institucionales, incrementaba la capacidad ejecutiva de sus actos en detrimento de los del Consejo de Ministros y tomaría parte en los procesos de la cooperación política, para lo que se crearon comités de representantes de los Estados miembros que colaboraban con los comisarios. Y el Parlamento veía reforzados sus poderes. Esto en cuanto a la modificación o reorganización institucional. Luego, el mercado único en el libro blanco. Bueno, se trataba de cerrar el proceso hacia un mercado único de, en ese entonces, 320 millones de consumidores en la Europa de los 12. Todavía estamos en la Europa de los 12. Suprimiendo las aduanas interiores antes del 1 de enero del 93. Haciendo realidad un espacio sin fronteras interiores, donde estuviera garantizada la libertad de circulación de personas, mercancías, capitales y servicios. Y, entre otras cosas, se decidía la estandarización de los controles de calidad. Las etiquetas de procedencia con la marca CEE, que todos vemos a menudo, pues todo el tiempo en los supermercados, por ejemplo. Y no solo en los supermercados, en todas partes, ¿no? Por cierto, y un inciso mío, no se le está exigiendo nada de esto a los productos que vienen de Mercosur. Y eso no puede ser, porque es competencia desleal. No cumplen las normas del etiquetado, no cumplen nada. Seguimos. En tercer lugar, la cooperación política europea. Bueno, se decide formalizar las consultas entre gobiernos antes de adoptar cualquier decisión en política exterior comunitaria. Todo esto es un resumen, por supuesto. Luego, en cuanto al espacio social europeo, se defiende y lo defiende con especial empeño el Grupo Socialista del Parlamento y el presidente Mitterrand. Se animaba a las administraciones nacionales a promover la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, a regular la negociación colectiva laboral o a reducir las diferencias de riqueza entre las regiones. Todo muy socialista, ¿no? Redistribución de la riqueza, ¿no? Con el propósito de reforzar la cohesión, se encomendó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones la reorganización y potenciación de los 3 fondos estructurales: el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Garantía y Orientación Agrícola y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se estableció un procedimiento para implantar el Estado social, el espacio social, ya que se dotó de capacidad al Consejo de Ministros para elaborar directivas por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta del Comité Económico Social y Social. Consecuencia de ello fue el 9 de diciembre de 1989, a propuesta del Parlamento, el Consejo Europeo de Estrasburgo ese día adaptó la Carta Social Europea elaborada por el Consejo de Europa en 1961, el que no pertenece a la Unión Europea, a una Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, que suscribía principios como la libertad de circulación y de ejercicio profesional, la protección social adecuada a cargo del Estado,
el derecho a una remuneración equitativa, es decir, que fuese suficiente para proporcionarles un nivel de vida digno y a una jubilación en similares condiciones. La igualdad laboral entre varones y mujeres, la libertad de sindicación y de negociación colectiva. Bueno, esto de la igualdad laboral entre varones y mujeres todavía no se ha cumplido, ¿no? Pero bueno, la libertad de sindicación y de negociación colectiva, la prohibición del trabajo infantil y el derecho de todo trabajador al descanso semanal y a las vacaciones anuales pagadas. Esto se rompe, lo de las vacaciones anuales pagadas en España, por ejemplo, con estos contratos anuales discontinuos. Yo tengo amigos que trabajan con contratos anuales discontinuos y no cobran nada el mes de agosto. Tienen vacaciones, sí, pero no cobran nada el mes de agosto, no son vacaciones pagadas. O sea que las empresas se las arreglan para incumplir. Y si esto está autorizado por la Oficina de Empleo, etcétera, etcétera, es porque han encontrado un hueco o un camino legal para poder hacer esto, ¿no? O que han encontrado un hueco en la legalidad para poder meter los contratos discontinuos y que sean legales, ¿no? Aunque el Consejo Europeo le otorgó el mínimo rango de declaración, la Carta Social de la Comunidad Económica Europea, que exigía la aproximación de las legislaciones nacionales en estos aspectos, poseía alguna fuerza vinculante para los gobiernos a través de las directivas comunitarias y la vigilancia de la Comisión Europea. Y por ello suscitó el rechazo de los sectores neoliberales, obviamente, y del gobierno británico, que se negó a suscribirla. Bueno, esto respecto al espacio social europeo. Respecto al sistema monetario, digamos, subtema 5. El Acta Única reforzaba la voluntad de alcanzar la unión económica y monetaria, estimulando el equilibrio de las balanzas de pago y dotando el sistema monetario europeo de una mayor apoyatura institucional, pero sin modificarlo ni fijar aún el objetivo de la moneda única. Y en sexto lugar, la investigación y desarrollo científico y tecnológico. El Acta Única recogía la preocupación por impedir que Europa perdiese su puesto de vanguardia en las innovaciones científicas y tecnológicas. Se hacía énfasis en la protección del medio ambiente. Desde 1989, por ejemplo, hubo un grupo verde ecologista, en el Parlamento Comunitario. Se hablaba de la utilización prudente y racional de los recursos naturales, etc. Hablemos ahora del Parlamento Europeo, 1979-1994. Uno de los principales motivos de descontento de los integracionistas con respecto al Acta Única fue el escaso avance en el fortalecimiento de la capacidad legislativa del Parlamento Europeo, que hacía patente la continuidad del fuerte déficit democrático, y esto es importante, de las instituciones comunitarias. Si el poder legislativo es chungo, no está completo, tiene poco poder, por decirlo así, pues claro que hay un déficit democrático, ¿no? Bueno, la Asamblea de las Comunidades había sido creada con todo tipo de cautelas por parte de los gobiernos, es decir, el Parlamento, que era la Asamblea de las Comunidades, o lo es, a fin de que poseyera, o sea, la cautela fue para que poseyera un carácter meramente consultivo, fuera de la emisión de informes y resoluciones no vinculantes y de la posibilidad de una moción de censura a la Comisión Europea. Hasta 1987 solo había logrado un cierto control
sobre el presupuesto comunitario mediante los acuerdos de Luxemburgo en abril de 1970 y de Bruselas en julio del 75. Es decir, lo que hacía hasta esos años era prácticamente emitir informes, resoluciones no vinculantes, es decir, que no obligaban a actuar por parte de los gobiernos y de la Unión Europea. Y podía tener la posibilidad de emitir una moción de censura a la Comisión. Su carencia de poder legislativo lo mantuvo como una institución con poco peso real en la dinámica comunitaria. Yo lo sigo viendo con poco peso real, ¿no? Además de estar regalando premios Sájarov a supuestos luchadores por la libertad en Latinoamérica sin saber ni quiénes son, uno de ellos es un delincuente común. Y no me refiero ni a María Corina, ni al Mundo González Urrutia, ni a Leopoldo López. Me refiero a uno anterior, que es un delincuente común y le han dado el premio Sájarov al Parlamento Europeo. Esa gente cobra y cobra un dineral sin ni siquiera saber a quién le dan un premio. Y eso es grave. Bueno. El integracionismo federalista, de eso hemos hablado en videos anteriores, había presionado desde el comienzo para que los parlamentarios de Estrasburgo fueran elegidos directamente por la ciudadanía europea. El integracionismo federalista era una de las dos vías, ¿no? Era la más comprometida con una Unión Europea más fuerte, ¿no? Y con una mayor pérdida de soberanía, digamos, de los Estados miembros, ¿no? Si lo queremos poner en términos de soberanía. Entonces, el integracionismo federalista, repito, había presionado desde el comienzo para que los parlamentarios de Estrasburgo fueran elegidos directamente por la ciudadanía europea. Y así lo había votado el propio Parlamento varias veces a partir de 1960. Pero fue en el Consejo Europeo de París, en diciembre de 1974, donde los líderes continentales dieron el visto bueno a una medida que ya se antojaba imprescindible para hacer creíble el avance del proceso de integración. El Consejo de Ministros estableció el procedimiento en septiembre de 1976 y luego los parlamentos de los Estados miembros aprobaron la medida. Hasta 1979, el Parlamento de Estrasburgo recogía en su proporcionalidad la suma de las composiciones de los parlamentos de los países miembros. Esto no solamente es escucharlo, es pensar acerca de cómo se hacía esto, ¿no? O sea, pensar cuantitativamente y cualitativamente cómo se hacía esto y comparar, ¿no? Entonces, hasta 1979 el Parlamento recogía en su proporcionalidad la suma de las composiciones de los parlamentos de los países miembros. Pero la introducción del sistema de voto ciudadano directo, mediante el Acta de Bruselas del 76, trajo modificaciones sustanciales. Es un resumen. Las elecciones de 1979. Las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo se celebraron el 7 de junio en el Reino Unido, Holanda, Dinamarca e Irlanda y el día 10 en los otros 5 países. 9 países. Una de las incógnitas fundamentales de las elecciones de 1979 era si la ciudadanía se implicaría en la votación. Bueno, hay países donde todavía no se implica gran cosa, por ejemplo España, ¿no? Yo cuando voy a votar a las europeas no veo a nadie, entro directo, no veo nada, no veo volumen de gente, ¿no? Pero una de las incógnitas era si la ciudadanía se implicaría en la votación. Es interesante ver un mapa donde se vea cuáles países se implican más y cuáles se implican menos. Percibiendo las potencialidades del Parlamento, o se abstendría masivamente al no concederle importancia.
La campaña electoral, en medio de un masivo desconocimiento ciudadano de lo que estaba en juego, se circunscribió prácticamente a los problemas de cada país y no hubo realmente actuación de partidos europeos, aunque sí abundante propaganda europeísta y también anti-europeísta. La participación media fue relativamente baja, del 63%, no, ni tan baja, podría haber sido peor, aunque se vio favorecida por la obligatoriedad del voto en jornada dominical en Bélgica, donde hubo un 91,4% de participación. Bueno, si es obligatorio, por Dios. ¿Qué le hicieron a los que no votaron? Bueno, en Luxemburgo, 88,9%, en Italia, 85,6%. Estos fueron los obligados. En el otro extremo, solo el 32,4% de los británicos acudió a votar en día laborable. La menor votación, la de los británicos. La legislatura 79-84, constituida el 17 de julio, reflejaba por primera vez una pluralidad estrictamente europea y no la proporcionalidad de los parlamentos nacionales, que hasta entonces habían enviado a sus propios diputados. Los parlamentarios se integraron en grupos europeos, pactando coaliciones al margen de las existentes en los parlamentos de sus estados. Y esto es interesante, ¿no? La orientación global de la Eurocámara en 1979, muy atomizada, era mayoritariamente de derecha y de centro. Y ello se reflejó en la elección de la presidencia, que recayó en la liberal francesa Simone Veil. Esto me suena a Rosalía. Simone Veil, miembro de la Unión para la Democracia Francesa, el partido de Giscard d'Estaing. Pero el sector más votado, sobre todo en la República Federal de Alemania y Francia, fue la socialdemocracia, con 103 escaños sobre un total de 410. Le seguían de cerca los demócratas cristianos del Partido Popular Europeo, 107 parlamentarios. Sus principales fuentes de votos fueron la República Federal de Alemania e Italia. Y a mayor distancia, con 64 parlamentarios, los demócratas europeos, de tendencia conservadora y fuertes en Reino Unido. Todos estos grupos fueron analizados en videos anteriores. La izquierda comunista, votada sobre todo en Francia, pertenecientes al partido Coalición de Izquierdas, e Italia, procedentes de Izquierda Unitaria Europea, tuvieron 44 escaños. El grupo liberal y democrático eran 40 diputados, muy atomizados, aunque destacaba el apoyo del electorado francés a la UDF. Los gaullistas y otros partidos del grupo de los demócratas progresistas europeos obtuvieron 22 sitios. Un grupo mixto, en el que destacaban los radicales italianos, se denominaba Grupo de Independientes, con 11 escaños. Y los diputados sin adscripción eran 9. Con la entrada de Grecia fue preciso realizar elecciones parciales al Parlamento Europeo para incorporar a los 24 diputados que le correspondían a Grecia. Vamos a hablar de las elecciones de 1984. Con un 61% de participación electoral, 2 puntos menos que los anteriores comicios y 24 escaños más, las elecciones celebradas el 23 y 26 de julio de 1984 fueron de transición a la espera de los efectos del Acta Única, que aumentarían la actividad del Parlamento y del ingreso efectivo de España y Portugal. Aunque la Eurocámara aumentó su atomización, el socialismo se consolidó como la primera opción parlamentaria de la comunidad, gracias sobre todo a los socialdemócratas alemanes y a los laboristas británicos.
mientras que las opciones de centro-derecha, incluidos los demócratas cristianos, perdían ligeramente representación, y la derecha conservadora, ahora denominada Alianza Democrática, remontaba ligeramente. Los comunistas, casi todos italianos y franceses, experimentaron un ligero retroceso respecto a 1979. Por otra parte, en estas elecciones apareció por primera vez una representación del neofascismo, el grupo de derechas europeas, integrado fundamentalmente por diputados del Frente Nacional francés y del Movimiento Social Italiano, con 16 escaños. Claro, donde hay muchos comunistas, pues surgen fascistas. La principal novedad de los comicios fue el ingreso en el Parlamento Europeo de los movimientos ecologistas, los verdes. En 1987 se incorporaron al Parlamento 60 diputados españoles y 24 portugueses, designados por sus órganos parlamentarios a la espera de las elecciones directas. Estas tuvieron lugar el 10 de junio de 1987 en España, con una participación en España del 68,5%. Fueron elegidos 27 socialistas, 17 conservadores y demócratas cristianos de Alianza Popular, 7 liberales, 3 comunistas y 5 nacionalistas catalanes y vascos. En Portugal votó el 72,4% del censo. Los comicios fueron el 19 de julio. Tras estas dos consultas, el Grupo Socialista consolidó su posición en la Eurocámara, al pasar de 130 a 166 escaños. Bueno, las elecciones de 1989 se celebraron el 15 y 18 de junio, las primeras en la Europa de los 12. El porcentaje de participación popular fue de un 58,5%. Revelaban el poco interés que despertaba en la opinión pública un órgano parlamentario sin capacidad legislativa. Se trataba de un aldabonazo o un revés que no dejó de pesar en las decisiones que los socios comunitarios adoptaron sobre la potenciación del Parlamento en el Tratado de Maastricht. Los comicios del 89 apenas modificaron la composición de la Cámara. Se creó el Grupo Eurocomunista de Izquierda Unida Europea y el Grupo Prosoviético de Coalición de Izquierdas. Y hasta aquí la primera parte del Acta Única, ¿no? El próximo video será sobre la segunda parte del Acta Única y el otro, la primera parte de Maastricht. Espero les haya servido para algo. Nos seguimos viendo.